Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí estamos reunidos para compartir la palabra de Amén, Dios. gloria al Señor. Hoy día tenemos un tema súper especial porque vamos a hablar de las profecías cumplidas. Son tantas las profecías cumplidas. La semana pasada hablamos de que hay más de 100 profecías ya cumplidas en la Escritura, porque lo importante es entender que en la Escritura está la palabra revelada, la palabra escrita, inspirada por Dios. Amén, así Entonces es. nosotros estamos haciendo bien en estar atentos a lo que dice la Escritura. Amén, Y sí, para Señor. demostrar que la palabra es la palabra profética más segura, les vamos a leer y vamos a compartir con el pastor Ismael algunas profecías que ya se han cumplido actualmente y se han cumplido en el pasado, en la historia del mundo, se han cumplido muchas profecías y es algo muy Así emocionante, es, gloria, es así algo muy hermoso saber cómo la palabra de Dios se cumple. Así que es para que nuestra fe se afiance y se afirme en la fe de Cristo. Así Amén, que gloria al Señor. aquí nuevamente con el pastor Amén, Ismael, les saludo gozosos. en el nombre del Amén. Señor, contento de poder estar nuevamente entregando la poderosa palabra de Dios junto al maestro Manuel y junto a algunas personas que están aquí compartiendo con nosotros Amén. también. Y creemos que la palabra de Dios es viva, Amén. es eficaz, Amén. es penetrante, así que abre tu corazón para que la palabra entre, no solo en tu mente, en tu memoria, sino en tu corazón, que es lo Amén. importante. El Amén. apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, Así es. Amén. a la cual hacéis bien en estar atento. Amén. Mire, y lo que agrega, hasta que el día amanezca Claro. y el Amén. lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es. Tremendo. Así que vamos en la luz del día cuando entendemos, comprendemos y sabemos el cumplimiento de lo Amén. que está escrito y se ha realizado de una forma extraordinaria con el paso del tiempo. Así que atento a lo que estamos viendo en todo alrededor del mundo, porque muchas de las profecías que aún no se cumplen están a punto de cumplirse al pie de la letra. Amén. Amén. Profecías, para que sepamos y entendamos que la palabra de Dios es segura y Amén. confiable. Amén. Esta vez vamos a hablar de las profecías cumplidas. Amén, En sí, el próximo Señor. programa vamos a hablar de las profecías que se están cumpliendo y vamos a hablar también de las profecías Amén. que se van a cumplir Así prontamente. es. Así Aleluya. que estamos en tiempos proféticos, la verdad. Amén, gloria Estamos a Dios. viviendo los tiempos proféticos. Y quiero leerles en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así es, gloria al Señor. ¿A qué profecía se refiere, pastor, eso? Bueno, enemistad dice entre la mujer, se le está hablando a Satanás, al diablo, ¿no es cierto? Sí. Ahí, pondré enemistad entre ti y la mujer. Tal Sí. vez por eso que la mujer le tiene tanto miedo a las culebras y las lagartijas. Hay una enemistad. Pero aquí está hablando de algo mucho más especial que vendría a través del tiempo, de los años. ¿no? Exactamente. Tú le herirás en el calcañar. Amén. ¿Qué pasó cuando le clavaron los clavos a Jesús en los talones de los pies? Sí. Ahí lo herirás en el calcañar. Sí. Pero Él, Jesucristo, te herirá en la cabeza. En la cabeza. Aleluya. Cristo lo venció en la Lo cruz. venció a Sí. Satanás el diablo en la cruz. Así Amén. que, ¿de qué temer? No. Si tenemos al más grande que está con nosotros. Esta profecía fue dada más de 1000 años, como 1000 años más de atrás. 1000 años antes de Aleluya. Cristo, y se cumplió después cuando muere Cristo en la cruz y resucitó.
y él sí que recibió una herida porque fue crucificado, Así es. pero él lo venció a Satanás en la cruz. O sea, Así esta es es. una profecía cumplida en Amén. Cristo Gloria a Jesús. Dios. Y bueno, esta profecía ya se cumplió hace 2000 años, más de 2000 años ya se Aleluya. cumplió esta profecía. Así que eso demuestra que todo lo que está escrito en el antiguo tiempo se fue cumpliendo en el tiempo. En el Amén. tiempo, Sí, exactamente. Y podemos hablar también de la promesa de Abraham. Dios bendijo a todas en tu simiente, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente, como lo dice en Gálatas, esa simiente es Cristo. Es Amén. una simiente, es Una la semilla. sola semilla. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Cristo murió y pagó por todos los pecados del mundo, todas las familias ahora en Él, si crees, obviamente si creemos en Él, somos bendecidos. Amén. Dicen en Efesios, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Jesús. Ahí se cumple nuevamente la profecía de que somos bendecidos en Cristo en esa simiente. Esa simiente es Cristo. Se cumplió en Cristo la simiente, la profecía de Abraham. Amén. Y también Amén. hablamos de la esclavitud de Israel en Egipto también, que estuvo 400 años. Eso también lo habla en Génesis capítulo 15. Si lo leemos, lo vamos a leer. Capítulo 15, versículos 13 al 14. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Aleluya. Y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta ahí. Esa profecía se cumplió, pastor. Amén. Amén. Qué grande es el Señor cuando habla. Sí. ¿Te ha hablado alguna vez, Señor? Amén, Yo sí. creo que Él habla de diferentes maneras, Sí. pero aquí le habla a Abraham Sí. y le dice, ten por cierto Sí. que serás extranjero Amén. en una tierra y serás oprimido Así es. y serás esclavo. No le dice que serían esclavos 430 años, sino que a través de que se entregó esa profecía, comenzarían los problemas Exacto. tremendos para Abraham. Anduvo de aquí para allá, errante, dice la Escritura. Abraham anduvo errante en la misma tierra Prometida. que Dios le había prometido. Sí. Mire qué extraño. ¿Por qué? Porque nosotros también en estos tiempos estamos errantes en esta tierra. Sí. Tenemos una promesa. Y como se cumplió la promesa a Abraham, se cumplirá también para nosotros. Amén. Indudablemente. Exactamente. Abraham caminó como extranjero y peregrino, dice, en la Aleluya, tierra anduvo, sí, al Señor. igual que Isaac, igual que Jacob. Fueron amén. extranjeros y peregrinos en la tierra prometida porque esperaban una patria, decía, Una patria mejor. una patria celestial, la ciudad celestial. O ¿Y sea, cuál es el fundamento de esa patria? Jesucristo. Jesucristo. Mira, Amén. qué tremendo. Con el fundamento de El Jesucristo. fundamento es Entonces, Cristo. pero esa esclavitud que vino después con Jacob, entraron por medio de José, que fue al lado del faraón, estuvieron allí sirviendo en tierra ajena, también en También en Egipto, tierra 430 ajena, años exactamente, hasta Claro. que salieron con Libres Moisés. con Moisés. Con Moisés. Seguramente al comienzo no eran esclavos, pero con el tiempo fueron siendo esclavizados por los egipcios, un pueblo pagano que adoraban a otros A dioses, muchos y otros ellos dioses. estaban allí, los tenían haciendo ladrillos y estuvieron 400 años allí en ese sistema. Y Dios les proveyó a Moisés como un salvador. Así es. Era figura de Cristo, Moisés también. Amén, gloria al Y Señor. 400 años lo estuvo allí sometido en ese sistema y lo sacó al desierto para llevarlos a la tierra A la prometida. tierra prometida. Para llevarlo a la tierra prometida. Así que eso es un cumplimiento de otra profecía. También hablamos de
del nacimiento del Mesías, Amén. que se Eso es profetizó. importante, muy importante. ¿Y en qué ciudad? Miqueas habla de la ciudad donde iba a nacer el Mesías. En Claro. Miqueas 5:2. Amén. Recuerden ustedes, amados, que cuando llegaron los magos Sí. a Jerusalén, se conmovió toda la ciudad, ellos no venían solos, Sí. eran personas importantes, tal vez traían un séquito, traían, bueno, después vimos lo que traían, oro, incienso y mirra, que eran Sí. cosas muy valiosas, y fueron donde Herodes y le dijeron, hemos visto la estrella que anuncia el nacimiento del Mesías. Amén. Mire, aquí hay otra profecía cumplida. Sí. El anuncio que saldría una estrella y esa estrella anunciaría el Mesías ha nacido. Sí. Y fueron los magos a preguntarle a Herodes, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y Herodes llamó a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas de ese tiempo que estaban en la corte, ¿dónde ha de nacer el Mesías? ¿Y qué le dijeron ellos? Así está escrito. Aleluya. Amén. ¿Dónde está escrito, En Manuel? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Amén. Eso Aleluya. habla de la ciudad de Belén. Ahí nace el Mesías. Una Ahí nace pequeñísima Jesús, ciudad en que un pesebre. no tenía ninguna importancia. Eres pequeña para estar nombrada, siquiera entre los príncipes de Israel. Porque habían otras como Efraín, otras ciudades importantes como Betel, Sí. y así. Entonces era muy pequeña esa ciudad, pero ahí iba a nacer el que sería Señor de Israel. De Israel, en la ciudad de Belén. Belén. Dios usó una ciudad más insignificante dentro de Israel. Ellos todavía no entendían que de Belén iba a venir el Mesías. Claro. Y esta profecía fue dada como 500 años antes. 500 años antes de 500 Cristo. años. Entonces aquí vemos de nuevo un cumplimiento profético Glorioso. de la palabra de Dios. Aleluya. También habla que nacería de una virgen en Isaías 7:14. Eso también es una profecía potente. ¿Cómo iba a nacer de una virgen? Una virgen no puede tendría tener hijos. ¿Cómo? Pero para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Claro. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Sí. Aleluya, Dios mismo con nosotros, Emmanuel. Sí. Glorioso cumplimiento de esa profecía. Y te recuerdo, Manuel, que cuando estaba embarazada Elizabeth, una pariente de María, Sí. Esa mujer no podía tener hijos, era Sí. estéril, pero Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el mensajero de Dios, el ángel Gabriel, fue a una ciudad de Nazaret, Sí. donde una virgen, y le dijo, María, tú concebirás y darás a luz un hijo. Aleluya. Sí. Entonces, aquí se cumplió Amén. lo que está escrito en el libro Bueno, del profeta Isaías. Amén. Entonces aquí vamos viendo cómo el Señor Aleluya. ha dicho tantas profecías y están cumplidas en la historia de la humanidad, están cumplidas exactamente, con detalles, porque habla de una virgen, habla de una ciudad, nombra una ciudad, también habla hasta de la traición de Judas, el traidor de Judas que vendió a Jesús por 30 piezas de plata, y eso también fue una profecía. O sea, es un detalle exacto que lo habla en Zacarías capítulo 11 del versículo 12 al 13, habla de las 30 piezas de plata que iba a ser comprado esa traición, digamos, hacia el Mesías. Y también habla del campo del alfarero en Jeremías 19:1-3,
y del juicio por derramar sangre inocente, Aleluya. donde con las piezas de plata, con el dinero que fue ganado por el traidor Judas, compró un terreno donde él mismo se ahorcó en ese terreno y cae y muere reventado Así en, es. en ese terreno, que fue también una profecía Amén. cumplida entre Jeremías 19, 1 al 13 está, y también en Zacarías 11, del 12 al 13. Entonces Amén. aquí nuevamente vemos una profecía cumplida. Amén. O sea, podemos confiar en la palabra de Dios. También habla de la muerte por crucifixión en el Salmo 22 Así y es. también en Zacarías 12:10. Y mirarán a mí a quien traspasaron, dice Salmo 22, 16, 18. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y a Cristo. Lo traspasaron Aleluya. con una lanza que le pasaron. Bueno, Sí. ahí está toda la gente, lo vemos en esas reproducciones que se hacen en las películas, especialmente cuando se transmiten Semana Santa. Sí. Ahí vemos a Jesús y toda la gente mirándolo. Pero cuando fue el que lleva, el guardia que tenía la lanza, ya Jesús había muerto. Sí. Jesús estaba muerto, pero el guardia era una costumbre, se puede decir, para comprobar realmente que estaban muertos los que estaban siendo ajusticiados. Les quebraban las piernas también. Ahí se quebraban, claro, se les quebraban las piernas también. Sí. Y fueron a quebrar las piernas, pero Jesús ya estaba muerto, así que no hubo necesidad. Y hay una profecía que dice: no será quebrado hueso alguno de él. Sí. Qué tremendo. Y fue el lancero y traspasó con la lanza a Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Dice que vertió sangre y agua. Un hombre muerto, su corazón ha dejado de latir, no puede bombear sangre. Sí. Es imposible. La sangre ya se seca, no corre por las venas. Pero ahí, cuando saca la lanza, un chorro de sangre vertió, dice. Y vertir es fluir, ¿no es cierto? Como cuando abre una llave uno. Sí. Vierte la sangre y vierte agua. Dos cosas imposibles para la ciencia humana. Sí. No se puede, esto es imposible, está muerto. Pero dice que dio un testimonio el soldado, ¿no es cierto? Y dice: verdaderamente este era hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Ahí Señor. Se ve cumplida la tremenda profecía. Mirarán al que traspasaron. Exactamente. Amén. Eso está en el Salmo 22, del 16 al 18. También en Zacarías 12, 10. Son profecías cumplidas de mucho tiempo 700 antes. Claro. años antes de Cristo. Y los salmos fueron escritos prácticamente 1000 años antes, en tiempo del rey David. Exactamente, entonces ahí se cumplieron exactamente, con detalle. Exactamente, con detalle, todo aquello. Y la otra profecía es cuando Jesús entra a Jerusalén. Aleluya. En un pollino. ¿Cómo entró en un pollino el rey? Sí, ¿y por qué? Estaba profetizado. Estaba profetizado que no entraría un caballo. No. Un caballo blanco, un corcel brioso ahí, como un gran conquistador. No, entraría humilde. ¿Cómo dice la profecía? Zacarías 9:9 dice: amén. Alégrate mucho, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Aleluya. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya. Así es la profecía. Mira qué hermoso. Aleluya. Y miren lo extraordinario, Manuel, que cuando entra a Jerusalén, dice que cortaron ramas de las palmeras, no sé, de ramas de los árboles, y ponían los mantos por donde iba a pasar el rey. Gracias. ¿Cómo la gente entendió? La gente del pueblo, la gente sencilla, entendieron que aquel que venía cumplía la profecía que estaba ya dada en Zacarías, aleluya. 9:9. Usted lo puede escudriñar en la escritura para ver que realmente lo que estamos diciendo es cierto. Esa profecía fue dada como 550 años antes de Cristo, que iba a entrar como en un pollino
Jesucristo, el Mesías, en como un rey, hijo de en un alta, pollino. vale. Eh, Nadie y- lo haya montado. sí, No lo habían ni amansado siquiera. Me figuro que alguien se sube a un asno sin domarlo, un solo salto y lo tira a tierra. exactamente. Pero Jesús se lo pusieron sobre ¿Sabe y que entró a Jerusalén. también en las ropas que fueron entregadas, repartidas en suerte, Amén. también está eso en las profecías? Eso está en Salmo 22, 18. Aleluya. Imagínense, casi 1000 años antes 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo, que la ropa de Jesús fueron repartidas ahí entre los romanos, ahí se repartieron a suerte y sale esa profecía cumplida. O sea, Dios da profecías con mucho detalle en algunos casos, Claro. con mucho detalle, y la gente, los judíos en aquel tiempo lo leían, pero no se daban cuenta, estaban cegados, no se dieron cuenta que se estaban cumpliendo las profecías en Jesucristo, demostrando que Él era el Mesías. Él era el Mesías, el Cristo, Hay, el profe- ungido. Aleluya. hay profecías también como Nínive, que fueron cumplidas rápidamente en la ciudad de Nínive. Estamos hablando de 630 años antes de Cristo. Se profetizó la destrucción de Nínive con el profeta Nahum, y en el año 612 antes de Cristo fue destruido por los babilónicos, y medos, escitas, persas asediaron la ciudad y la incendiaron y la saquearon, y los asirios fueron definitivamente destruidos, Así es. los asirios. Y El así que imperio asirio. eso en la historia antigua, eso sucedió. Si Así ustedes es. pueden ver la historia universal, en la historia antigua, pueden ver esos antecedentes que efectivamente sucedió, pero en la Biblia ya estaba profetizado por esta palabra de Nahum, capítulo 3, versículo 7. También habla de la destrucción de Tiro. También es una Era profecía. una importante Sí. ciudad que estaba en el mar, era como una Sí. isla, me imagino, Sí, y de ahí salían barcos para todo la tierra conocida en esos entonces. sí. Era una Ahí- fortaleza y era ahí- una tremenda lugar de navegación. Exactamente, eso fue destruido en dos etapas por los babilónicos, y en el año 332 a.C. fue destruido por Alejandro Magno, el griego ahí. El griego, el El grande. famoso, el grande. Lo sitió Alejandro Magno por 7 meses. Le cortó el suministro de agua, de alimentos, y lo sitió, y fue haciendo como un puente creo que con buques, con barcos, hasta que llegó y entró. Y ahí, Claro. hasta ahí llegó Hasta ahí llegó el llegó gran Tiro. Tiro, hasta ahí fue destruido por Alejandro Magno. Y eso también está en la historia universal, pues en la historia Claro, antigua, exacto. esos antecedentes. Y eso está en Ezequiel 26. Esa profecía está en Ezequiel 26. Y hay muchas otras profecías en la historia, como el ascenso de Ciro el Grande. Ciro, también Isaías 45:1 dice: Dios se refiere a Ciro como mi ungido. Amén. Y también hay una profecía que voy a buscarla para la próxima entrega. Dice, Ciro es mi pastor También. y hará todo lo que yo le ordene. Sí. Y Ciro no conocía al Dios verdadero, era un Exacto. pagano, un emperador de los persas. Sí. Entonces ahí nos demuestra que Dios pone reyes y Y quita quita reyes. reyes, claro. Y Él, uno cree que la democracia elige vamos a ser elegidos. Y a veces el Señor dice que de acuerdo a cómo es la gente, Sí, de acuerdo a cómo es el país, es Dios como les pone reyes. sí, Reyes más o menos, reyes buenos o reyes malos. sí, Lo que hace Dios. sí. Porque Él, como dijo el maestro, quita reyes y pone reyes. Aleluya. Sí, en la historia Dios ha demostrado. Así lo ha hecho en la historia a través de todos los tiempos. Y usa para, un ejemplo, Babilonia, Dios lo usó a Babilonia para castigar a Israel, que se había desviado de la verdad. Así Y es. levantó un emperador, Nabucodonosor, Nabucodonosor, sí. para llevarlos cautivos a Judá, los llevó cautivos a A Babilonia. Babilonia, que alejo. Sí, y lo llevaron cautivos, y ahí los sometieron, los pusieron como esclavos. Pero Dios levantó a ese emperador para castigar y enseñarle, y los tuvieron 70 años
sometidos ahí en esclavitud, hasta que volvieron a regresar a su tierra A través prometida. de Ciro, el Sí, persa. el persa. También en Ezequiel predijo la restauración de la nación de Israel, capítulo 37. Eso es importante Sí. porque eso se cumple en nuestros días. Es Yo 37, ya, 21. yo ya estaba vivo Sí. cuando tenía 2 años de edad, cuando se produjo el cumplimiento de la profecía que va a leer Manuel. 37, Ezequiel 37, 21. Si lo tenía aquí. Ezequiel 37, 21 dice: y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los Aleluya. traeré a A su su tierra. tierra. Qué maravilla. Así es. Y vemos cómo se han regresado los judíos a su tierra de Israel. Y el Estado de Israel nació en el 14 de mayo de 1948. Amén. Nació nuevamente el Estado de Israel. Acuérdense que se había perdido en la nación de Israel Totalmente. por una profecía también, También. que dice que será, pero se deje ver, Jesús. En los tiempos de Moisés, cuando le da ya. la profecía, En claro. Deuteronomio Deuteronomio. 28:64. 1500 años antes prácticamente Sí. del cumplimiento de la profecía. Sí. Y ellos perdieron la nación, y Jesús también profetizó. Amén. Cuando dice en el templo, no quedará piedra sobre piedra que que no sea sea derribada, destruida o aleluya, derribada. removida. Y Amén. esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo con el general Tito, que Así un es. general romano, y entró, atacó a los judíos, quemaron el templo y lo destruyeron piedra sobre piedra para sacar los tesoros. Los tesoros El que oro que podrían había ahí. haber ahí. Sí, y así lo destruyeron completamente, y esa profecía se cumplió. O sea, podemos decir que la palabra del Señor Es se viva. cumple, y es viva. Aleluya. Y después nace el Estado de Israel. O sea, Amén. ahora estamos en los tiempos donde Israel nació como nación nuevamente, y eso es por cumplimiento de una profecía. Y es por algo que nace un 14 de mayo de 1948. Ya llevamos más de 70 años que Más de nació. 70 años cumplidos. Nació. Y Aleluya. eso es... después vamos a hablar de las De profecías las que profecías vienen. que vienen más adelante. Las profecías que Aleluya. vienen, que son futuras. Importante para nosotros. Para nosotros. Estamos aquí Exacto. ahora. Estamos esperando muchas cosas. La venida de nuestro Señor. Que se van a cumplir en este tiempo. Dios viene por su Aleluya. iglesia. Dios viene por su pueblo. Y eso. Entonces, Amén. eso es la palabra profética más segura. La tenemos en nuestras manos. Sí. Así que podemos nosotros leer que lo que pasó en el tiempo ya ido y lo que viene en el tiempo futuro. Amén. Muy cercano a nosotros. Está todo escrito en la Sagrada Escritura. Nada, miren, la Escritura dice, nada hará el Señor sin que se lo revele A sus a siervos, sus siervos, los los profetas. profetas. Así que si nosotros, por alguna razón, yo no sé, si el Señor nos permitió entregar esta palabra en el día de hoy, es por algo. Porque Amén. nada hará el Señor. Algo va a acontecer. Así es. Algo va a suceder en nuestros días que, como en el pasado, nos puede dejar atónitos. Así es. Antes de terminar, quiero tocar algo sobre Babilonia. Amén. ¿Te recuerdas tú que dice que está el imperio babilónico? Había muerto Nabucodonosor y quedaron sus 2 hijos. Uno en el campo reinando en las ciudades que están rodeando a Babilonia y el otro en la gran ciudad de Babilonia. ¿Ah? Y cuando dice que para jactarse delante de todos los grandes de ese tiempo, el rey de Babilonia, el nieto de Nabucodonosor, dice que mandó a buscar los vasos, todos los utensilios que había en el templo en Jerusalén, sí, que se los habían llevado también a Babilonia. Ya traigan los vasos de oro, todo lo que se hacía la ceremonia en el templo, porque yo quiero brindar con mis amigos, los otros reyes que habían ahí.
Y cuando estaban en lo mejor, en la fiesta más hermosa, aparece una mano. Así Una mano. No tenía cuerpo, no tenía nada, la pura mano, escribiendo. Exacto. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es, Y llamaron a Daniel. sí. Oye, ¿qué es lo que quiere decir lo que está escrito ahí? Nadie sabía, de todos los sabios, los grandes de Babilonia. Y Daniel fue y le dijo, ahí dice, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Wow. Y dice que esa misma noche vinieron los persas y desviaron el curso de aguas que entraba en la ciudad, Sí. y por ahí se metió el ejército y los pilló todos enfiestados. Exactamente. Y le pasaron la espada y los mataron y se conquistaron y destruyeron la gran ciudad de Babilonia. Cómo Dios cumple. Ahí se cumplió esa misma noche. Esa misma noche fue Pero- una profecía instantánea. Instantánea, pero lo que viene puede que se cumpla esta noche, mañana, pasado, pero lo que se ha cumplido desde los tiempos, se puede decir desde Adán, Amén. 4.000 años antes de nosotros, que se está, no, son casi 6.000 años, 4.000 años hasta Cristo, que se han cumplido y se seguirán cumpliendo, porque lo que está aquí tiene su fiel cumplimiento. Amén. Amén, es una bendición. Que Señor, en esta noche hemos Amén. podido compartir un extracto, digamos, Así, algo una de la cosa profecía. superficial, Muy superficial. prácticamente. Y ya se nos agotó el tiempo, así que le invitamos para la próxima programa, donde vamos a hablar de profecías que se están cumpliendo y mucha revelación de la palabra de Dios. Podemos confiar en esta palabra, en la palabra escrita, Amén. inspirada por Dios. Así que un gran abrazo Un abrazo grande. y bendiciones. Esperanza. Esperanza viva. Viva. Aleluya. Gloria a Dios. Para todos ustedes. Amén. Amén.